Muchas gracias y muy buenas tardes para todas y todos, tanto quienes nos acompañan hoy en Miami, en el Instituto Interamericano para la Democracia, como quienes nos escuchan por las redes sociales. Señor Presidente Regalado, miembros de la mesa principal, audiencia, muy agradecido y muy honrado de acompañarles en esta tarde-noche para referirnos al triste caso de Nicaragua, un armado país que hoy sufre los embates de una dictadura que en algún momento califiqué de criminal, habida cuenta de los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad que tanto las entidades hemisféricas como de Naciones Unidas han constatado y que hoy sufre una vez más los embates de un régimen que ha conculcado las libertades públicas, ha impedido la libre manifestación de las ideas, ha reprimido violentamente a quienes se han propuesto como candidatos y candidatas a la presidencia de la República en unas elecciones que se realizarán en el mes de noviembre y que a todas luces hoy carecen de toda viabilidad democrática y que han lanzado a Nicaragua a una crisis económica y sanitaria de proporciones mayores. Y queremos hablar de Nicaragua esta tarde en el marco del bicentenario de la independencia de Centroamérica, que ocurrió un 15 de septiembre de 1821 y que nos emancipó de España y produjo a partir de entonces una asociación de pocos meses de Centroamérica al imperio de Agustín I de Iturbide en México, pero que ya para 1824 había concluido y se había convertido en una federación muy imperfecta que buscaba seguir los pasos de los Estados Unidos. En ese momento la Revolución Americana, como se le conocía, siendo la más importante que contaba con un modelo federal, pero modelo que fue presa muy pronto de los embates de la guerra civil entre liberales y conservadores y que terminó desplomándose en 1838 y 1839 cuando se disolvió de manera general la federación. Este momento histórico es importante de traer a cuentas hoy porque produjo en Centroamérica una gran confusión política durante buena parte del siglo XIX y especialmente en los países centroamericanos que tuvieron una gran dificultad de consolidar sus estados nacionales hasta que se produjeron una serie de cambios, principalmente de naturaleza económica, que con la llegada del café y el establecimiento de las oligarquías cafetaleras permitió la formación de los estados hacia finales de la década de 1860 y a principios de la década de 1870. Nicaragua, desgraciadamente, no detuvo el proceso de inestabilidad que había caracterizado a toda la región en los años anteriores, en las décadas anteriores, y la historia de Nicaragua está marcada por guerras civiles, muchas de ellas complejas y algunas de ellas muy, muy sangrientas, otras cortas, de menor duración, pero siempre muy dolorosas porque hicieron muy difícil la construcción de un sistema político que diera garantías de tranquilidad al país. Y hoy estamos viendo un nuevo capítulo que pensamos superado en 1990, cuando derrotados en las urnas, los sandinistas dieron paso al primer gobierno democrático, verdaderamente democrático de Nicaragua desde el siglo XIX, que fue el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, cuya gestión auguró el inicio en Nicaragua de un camino diferente, un camino que hubiese permitido la construcción de una red social y política sin precedentes en el país, donde la participación plural de las diferentes organizaciones sociales y políticas hubiese permitido el desarrollo de una democracia como la que el pueblo de Nicaragua demanda y se merece. Desafortunadamente, esa posibilidad de construir un régimen estable, democrático, pluralista, con una participación amplia, se malogró porque los sucesores civiles de doña Violeta, y particularmente Arnoldo Alemán,
pactó con Daniel Ortega un mecanismo para repartirse el poder que al final le sirvió la mesa a los sandinistas para mantenerse en el poder a partir de el año 2000, crecientemente dominando todos los espacios democráticos que se habían logrado difícilmente con la llegada de doña Violeta y el establecimiento de una constitución que le daba garantías a los partidos políticos para su desarrollo. Esa toma del poder, ese asalto del poder, ese secuestro del poder, que contó desafortunadamente durante años con el apoyo de un sector del empresariado, de un sector de la Iglesia Católica, hizo que Nicaragua terminara en manos de un partido político que se comió a sí mismo, que se escindió, que se convirtió en el enemigo de sus propios cuadros, los expulsó y quedó en manos de un único personaje, un nefasto personaje, Daniel Ortega, que ahora no solamente actúa y se ha convertido en un dictador, como tantos otros que él mismo criticó, sino que además, al designar a su esposa como vicepresidenta de la República, pretende que esa dictadura además luzca como una monarquía, es decir, que pueda ser posteriormente el poder heredado una vez que el dictador ya no se encuentre presente. A mí me parece que esta circunstancia, a los 200 años de independencia, debe llamar la atención a todos los pueblos de Centroamérica, pero también a los de América Latina, que están empezando a pasar por autocracias parecidas, y a los Estados Unidos, que también tienen una responsabilidad mayor, no porque sean figura tutelar en nuestra historia, y participación grande han tenido ciertamente en Centroamérica en 200 años de independencia, especialmente después de 1898, pero sí como socios en una zona, la Cuenca del Caribe, que estando tan cerca, y como muy bien lo señalaba el señor presidente Regalado, tiene una incidencia directa sobre los acontecimientos que ocurren en este país, por la vía de las migraciones, pero también por la vía del comercio y también de la vida política. Creo, en ese sentido, que ahora que en estos momentos tan cruciales de la historia de Nicaragua, hay una gran responsabilidad que debemos ejercer para desplazar esa dictadura. Y como no se han agotado todavía los recursos diplomáticos, y como insiste la oposición política en Nicaragua, insiste bien, de continuar haciendo el trabajo de oposición por la vía pacífica y por la vía del diálogo y la convocatoria social, debe de traernos a conclusiones importantes de manera tal que ese objetivo, el objetivo de un recambio, no se malogre. Con todas las dificultades que tenemos. En la OEA Nicaragua debe ser suspendida, sin duda, porque la Carta Democrática así lo exige. Y me parece, en ese sentido, que los gobiernos de América debemos de construir los consensos necesarios para que se devele de manera clarísima la naturaleza del régimen oprobioso que hoy gobierna a Nicaragua y pueda ser castigado en el más alto foro multilateral hemisférico. Pero además hay una llamada de atención que creo hace la historia a la propia Nicaragua y en particular a los dirigentes de su oposición. No se repita la historia de la división que durante tantos años ha afectado a la oposición democrática de Nicaragua. Es obligatorio, en ese sentido, con todo respeto, pedir una lectura a los dirigentes de la oposición que convoque a la unidad del país frente a la dictadura, que está muy interesada, ciertamente, en dividir, como siempre lo ha hecho, a quienes se le han opuesto. Esa convocatoria a la unidad no es una convocatoria cualquiera, es una convocatoria que bien saben los nicaragüenses en momentos anteriores ha costado sudor y lágrimas y mucha sangre a ese pueblo valiente, a ese pueblo trabajador, que el mío ha recibido con cariño, con afecto, por su valerosa contribución a nuestra vida nacional. Por eso participo en este foro convencido de la fuerza de Nicaragua, de la fuerza del pueblo de Nicaragua,
de la fuerza de la democracia como una idea potente que construye naciones y a la cual debemos aspirar siempre los latinoamericanos. Cautelemos contra el autoritarismo, cautelemos contra la falta de libertad, cautelemos contra quienes en aras de beneficios económicos y materiales verdaderamente dudosos han estado dispuestos a sacrificar a sus propios pueblos prometiéndoles soluciones que nunca llegan. Nicaragua es un país valeroso y digno y merece un gobierno que también represente esos valores del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias.